Buenas noches, muy buenas noches, mis queridos socios de aprendizaje. Aquí estamos en la ciudad de Germantown, en Maryland, cerquita de el corazón de la nación, de la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, Washington, Distrito de Columbia. En nuestra sección número 86 de la serie de webinar sobre aprendizaje acelerado. Bueno, estamos conectados gracias a los medios de en vivo con Facebook Live a través de nuestra página de aprendizaje acelerado para facilitadores. Le damos la bienvenida a Elena Araujo, a Virginia Cortiela, a José, qué bueno que está conectado, también a Ayen Riera en Armenia, Colombia. Por cierto, Virginia, ¿dónde está Virginia en el mundo? Me gustaría saberlo. El día de hoy vamos a conversar sobre algo maravilloso, la inteligencia interpersonal. También para ti, mi saludo, mi querida Elena. Ah, mi querido Fernando Delgado, qué maravilla tenerlo conmigo. Nailé Chirino, quien está todavía pendiente de publicar el libro que escribió sobre aprendizaje acelerado y que le invito a hacerlo. También para ti un saludo a mi querida Ayerin. Bueno, el día de hoy, como les decía, el tema es, a mí me apasiona el tema de inteligencia interpersonal, con aquello de la canción de Roberto Carlos del Millón de Amigos. Bueno, a veces las personas piensan que las personas que tienen inteligencia interpersonal son solo aquellas que son muy buenos estableciendo amistades. Bueno, José Naranjo es mi amigo, es cierto, está en Venezuela, me saluda. Cristina Díaz, Cristian Fernando también se conecta a esta sesión. Eh, digamos que se pueden dividir la inteligencia interpersonal, se puede ver por diferentes ópticas. Por ejemplo, con las personas que tienen habilidades de liderazgo, con las personas que tienen habilidades para trabajar en equipo, con aquellas que tienen habilidades para relacionarse. Digamos que esas son las grandes formas de ver la inteligencia interpersonal. ¿Qué cosas hace una persona que tiene habilidades de liderazgo? Por ejemplo, a ver, contribuyan con sus opiniones. ¿Qué me dicen? Aquí están escribiendo ya. Las personas con habilidades de liderazgo son asertivas, es correcto. Dicen las cosas de manera directa sin intención de herir. Esa es para mí una definición sencilla de asertividad. Personas que dicen eh, sus opiniones directas sin ánimo de perjudicar, de causar dolor, de causar eh, daño. Saludo a mi amigo José Francisco Aranguren allá en Madrid, o en Barcelona, disculpa, en Barcelona, España. Qué bueno que está conectado. ¿Qué otra habilidad de liderazgo? La construcción de consenso. En eso, a mí me parece que es una de las habilidades más ausentes hoy en el mundo. La habilidad de construir consenso. Um, Algunas personas que tienen esa habilidad, por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron de Francia, he visto su enorme capacidad de causar consenso en el ambiente donde trabaja. Angela Merkel, la canciller de Alemania, logra consenso, pero no estoy seguro que lo hace solamente por sus habilidades de liderazgo. Creo que tiene una habilidad de negociadora también muy importante, y la capacidad de negociación también es una habilidad de inteligencia interpersonal y se puede desarrollar. De hecho, yo mismo he tomado educación respecto a negociación. Yo recuerdo con mucho cariño al doctor Roger Fisher, el autor del libro Obtenga el Sí, o también llamado
el sí de acuerdo. Es una Biblia para las personas que trabajan el tema de negociación. Él presentó el modelo de negociación de mutua ganancia que se educa dentro de los ámbitos de la Universidad de Harvard. Yo tuve el orgullo de asistir a sus clases y a los de su equipo y aprender cómo funcionaba el modelo. Qué bueno, Luis Rodolfo Sánchez, recién salido de la presidencia del Senado de la Cámara Junior en Venezuela, también se conecta desde Coro, Estado Falcón, Venezuela. Fíjate, Luis Rodolfo tiene esa habilidad, la habilidad de liderazgo, de inteligencia interpersonal por liderazgo. Por ejemplo, él logró hace poco organizarnos a los miembros del Senado de la Cámara Junior a través de una reunión internacional sostenida vía Skype con gente que maneja agendas muy complejas y bueno, y tuvo mucho éxito y su reunión funcionó estupendamente, además con un ambiente de alegría, de entusiasmo, de ganas de participar. Yo felicito a Luis Rodolfo Sánchez por eso. Eso demostró una alta inteligencia interpersonal, la capacidad de organizar a otros. A veces la persona que posee la habilidad de organizar a otros no es tan reconocido como algunos otros tipos de habilidades de liderazgo, ¿verdad? Que son muy notorias. Lo hemos visto, por ejemplo, con personas que manejan organizaciones complejas, organizaciones políticas, por ejemplo, y que no necesariamente están buscando ser ni presidentes de la República, ni ocupar ningún cargo político partidario, pero son muy buenos en la parte de organización política. A mí me gusta mucho, a mí siempre me atrajo mucho la organización política. La planificación de eventos es una habilidad de inteligencia interpersonal. Y yo que durante muchos años formé parte de la Organización Mundial para la Organización de Congresos, fíjense el nombre de mi empresa, se llama PCOs, Professional Congress Organizers, porque originalmente fuimos formados como una empresa de organización profesional de congresos. Y no era mi primer emprendimiento en ese ámbito de negocio. De hecho, llegué a ocupar posiciones de liderazgo dentro de la Confederación de Organizadores de Congresos de América. Y yo recuerdo perfectamente bien cómo había personas dentro de ese grupo que eran capaces de organizar congresos multitudinarios de 5.000, 7.000, 10.000 personas. Yo recuerdo haber asistido a un evento en donde había por lo menos representantes de más de 150 países. También para ti, Marco Tulio, mi saludo. Rafael Osvaldo se conecta desde Lima, Perú. Un saludo para Rafael. La capacidad de motivación a otros no necesariamente tiene que ver con un liderazgo político. Por ejemplo, a mí me impresionan algunos líderes religiosos. Tengo la sensación de que a veces el liderazgo religioso es mucho más complicado que el liderazgo político. Sigo a pastores de iglesia que son extraordinarios, son estudiosos, por ejemplo, de los libros sagrados de los diferentes pueblos, del pueblo judío, del pueblo musulmán. Y ese liderazgo es muy exigente. Esa inteligencia interpersonal les es altamente motivante. Hace poco estaba leyendo sobre un caso de un presidiario terrible. Había sido un asesino y un asaltante peligrosísimo, y resulta que ahora es pastor de iglesia y ha hecho una labor descomunal a favor de recuperar personas que vienen de ese mundo oscuro.
Saludo a mi querido Leo González, un cantante venezolano que triunfa en Asia y en Europa, también en América. Leo González, hijo de mi querido Argenis González. Recordarán algunos de mis escuchas que Argenis González, mi gran hermano de allá de Mérida, pues es el padre de Leo González que está conectado. Hola, mi querido Jorge Sajía, se conecta desde Houston, que está nada más y nada menos que a 0 grados en Houston, cosa 0 grados centígrados me refiero, cosa poco común para esa ciudad. Debe estar pasando mi amigo Jorge mucho frío. Aquí también, aquí estamos a menos 8 grados centígrados de temperatura. La capacidad de mediar, esa capacidad es poco conocida, la capacidad de mediar, porque muchas veces cuando a ti te dicen mediar, crees que es por la mitad. Eso quizás vamos a tener que tener una conversación respecto a mediación para que vean que la mediación no tiene nada que ver con partir las cosas por la mitad. Fíjate, Teresa Yayur se conecta también desde Houston, una querida amiga a quien echo mucho de menos, también a su esposo y a sus bebés. Ayerin Riera también le envía saludos a Teres, que está allá en Houston. Fíjate qué maravilla. Carolina Ferrero debe estar quizás en Maracaibo, quizás en Miami, no sé dónde. Dice mi amigo Jorge Sajía que va a bajar a 27 grados Fahrenheit esta noche su ciudad de Houston. Bueno, a cubrirse con el amor de su esposa para que no le afecte. La capacidad de leer las intenciones de otros. Eso, por ejemplo, lo vemos en gente que trabaja en justicia criminal. A mí, por ejemplo, me impresiona Paul Ekman, el autor extraordinario, que inspira el programa Lie to Me. Algunos lo recordarán. Es una extraordinaria serie de televisión. Por cierto, está Carolina, Jorge Sajía y Teresa, que sepan que Carolina Ferrero también está allá en Houston. Así que mis amigos deberían hacer una reunión de amigos de Adrián que viven en Houston, porque hay bastantes de ellos. Un gran abrazo. Fíjate, Paul Ekman, es una persona que estudió la lectura de microexpresiones y sus libros son extraordinarios. Se usan como fuente para personas que trabajan en negociación, que trabajan en el mundo policial. Él es consultor para prácticamente todas las grandes fuerzas investigativas de aquí de los Estados Unidos. Esa capacidad de leer los motivos de otros, las intenciones de otros, también tiene que ver con inteligencia interpersonal. Así, por ejemplo, vemos cómo esas habilidades que acabo de describir de liderazgo provienen de la inteligencia interpersonal. ¿Ok? Luego ahora vamos a concentrarnos en las habilidades de relación. Por ejemplo, mi amiga Beatriz Mesa, que se conecta desde la ciudad de Irapuato, no, creo que está en Irapuato, en México. Quizás también puede estar en Ciudad de México. Ella es la mamá de Manito, de Carlos Manito Otero, ese extraordinario conferencista mexicano que triunfa internacionalmente. Pero Beatriz brilla por luz propia, así que por eso es que Manito es tan exitoso, por la luz que le da a su madre. Ella, por ejemplo, posee las habilidades de relación, ella es una persona cariñosa, esa es la palabra que me viene. También, fíjate, se conecta Johan Cortés desde aquí, desde la ciudad de Bethesda, en el estado de Maryland, y también me impresiona muchísimo porque él es una persona cariñosa. Por cierto, está embarazado, así que está a punto de volver a ser padre, y yo lo felicito a él y a su esposa Yesenia. Esa capacidad de dar cariño no es nada común y tiene que ver con la inteligencia interpersonal. No hay forma de que tú te consigas con su esposa Yesenia y que no te sientas agradado, porque ella hace cualquier cosa para hacerte sentir bien, es capaz de dar cariño. Igual Beatriz Mesa, mi amiga, es una persona que yo
siempre, cuando pienso en ella, pienso en cariño. Y ella publica frecuentemente a través de sus redes y todos los mensajes que publica tienen que ver con otorgar cariño y afecto y amor a los demás. La capacidad de ofrecer compasión, a veces esa habilidad, por ejemplo, a mí no me es tan común. Sí me, ah, me surge la sensación de compasión, pero a mí me cuesta expresarla. Eh, Mientras que hay personas, por ejemplo, Malala, a mí me impresiona muchísimo esa extraordinaria mujer pakistaní, Malala. Ella tiene una capacidad de hacer que los demás se sientan que ella realmente se ocupa de sus enormes necesidades. El presidente anterior de los Estados Unidos, Obama, por ejemplo, a mí me impresiona por su compasión, y más todavía su esposa, Michelle. Yo pienso que esa pareja muestra una capacidad de compasión ante el dolor ajeno importante. También lo expresa quienes generan empatía. Esa capacidad de generar empatía muchas veces mm, no pareciera que fuera desarrollable, parecía que fuera natural. Es verdad que algunas personas poseen la inteligencia interpersonal y la cualidad de la empatía de forma parece innata, pero yo creo que toda inteligencia es capacidad de ser desarrollada. Por ejemplo, yo conozco gente que ha hecho ejercicios de ir a prestar ayuda humanitaria a naciones en, en alta necesidad o a naciones que han sido afectadas por fenómenos telúricos, por desastres naturales, y esa visita a colaborar con el prójimo genera esa capacidad de empatía y esa capacidad de compasión de la cual hice referencia anteriormente, y es una habilidad de las personas que tienen inteligencia interpersonal. La capacidad de otorgar perdón, de perdonar y disculpar. Mucha gente trabaja el tema del perdón. Yo no me voy a meter ahorita en ese ámbito, pero esa capacidad se aprende. Y la capacidad de ofrecer disculpas también. Hay personas que ofrecen disculpas y no se las cree ni ellos mismos. En cambio, hay personas que tienen la enorme habilidad de presentar disculpas, de ofrecer disculpas de manera sentida. Y eso tiene que ver con su alta inteligencia interpersonal. Por ejemplo, fíjese, cosa rara, una persona como Julio Pacheco Rivas, el extraordinario artista plástico venezolano, que por cierto se conecta en este momento con la sesión, y aprovecho para enviarle a él, a su hermosa esposa, a sus dos queridas hijas, un gran saludo. Y Julio, por ejemplo, fíjate, Julio como artista plástico tiene una inteligencia interpersonal muy especial, y lo hace compartiendo su obra todos los días a través de su cuenta de Facebook, de forma completamente natural. Él comparte su obra artística y de otros. Esa capacidad que él tiene de mostrar el trabajo de otros para que sea reconocido también tiene que ver con inteligencia interpersonal. Y tiene que ver con la lealtad. La lealtad se aprende, y la lealtad, por ejemplo, se desarrolla. Eso lo vemos con aquellos jóvenes, aquellos niños que aprenden desde temprano a formar parte de equipos deportivos, a asistir a actividades de la escultistas que van al campo haciendo escultismo en grupo, y que forman parte de grupos en general. La lealtad se aprende de esa manera, formando parte de grupos. Es distinta la lealtad familiar o filial que la que se desarrolla con personas que no forman parte de tu familia.
Y, por ejemplo, en las fuerzas militares, yo he visto la lealtad, cómo la construyen de forma muy fuerte. La generosidad, dice mi amigo Jorge Sají, y se lo agradezco. Sí, señor, la generosidad también tiene que ver con la inteligencia interpersonal. Gracias, mi querido Jorge. Y respeto del otro como legítimo otro, esa inteligencia del respeto, esa inteligencia interpersonal mostrada a través del respeto, también se puede desarrollar. Muchas veces yo acudo a servicios religiosos que no pertenecen a la religión que yo practico, que es la católica apostólica romana. Mi vecino, por ejemplo, de la casa que está a mano izquierda de autor de esta casa, ellos son de Kenia y acuden a un servicio religioso totalmente diferente al mío. Y yo he ido con ellos a su servicio religioso y es extremadamente distinto al mío. De hecho, la vez que fui, había una parte del servicio que se hacía en Swahili, en ese idioma que se habla en algunos países africanos. Y oye, el solo hecho de asistir a ese servicio religioso me hizo pensar empáticamente en cómo ven el proceso eh, religioso en esa tribu, en ese grupo de personas. Mi amigo Jorge Velázquez se conecta desde Barranquilla, Colombia. Un gran saludo para él y para su amada esposa. Ahorita, por ejemplo, que acabamos de vivir un momento muy desagradable aquí en los Estados Unidos con una intervención que se le atribuye al presidente de la República, en donde se expresó de forma totalmente inadecuada, inaceptable, respecto a países que yo amo profundamente y que respeto profundamente. Eso tiene que ver con la tolerancia. Y la tolerancia es parte de la inteligencia interpersonal. Yo personalmente me siento muy avergonzado de ver que el solo hecho de que se le atribuya a la cabeza de Estado de los Estados Unidos una conducta como esa, ya para mí me genera mucho dolor. Y claro, y pienso en la cantidad de ciudadanos de esos países que yo conozco. O sea, puede ser que me haga empatía con el país completo, pero cuando además tengo el honor de tener amigos que provienen de esa cantidad de países que han sido incluidos en ese espécimen noticioso, que no sé si será verdad, pero bueno, ha hecho un daño terrible de parte de la percepción que se tiene de este país en esos otros países. Oye, de verdad que me siento muy avergonzado de que haya ocurrido. Y tiene que ver con la tolerancia. Y la tolerancia es una habilidad que se aprende en la inteligencia interpersonal. La unidad, por ejemplo, nosotros que en Venezuela que estamos viviendo un momento aciago con una desunión colectiva muy importante que causa graves daños en el tejido social del país. La unidad proviene de la inteligencia interpersonal. Por ejemplo, está conectado mi amigo Hermógenes Vázquez Cordero allá en Panamá. Y fíjate, nosotros durante un periodo de nuestra vida viajamos juntos por varios países del mundo y compartíamos habitación. Era mi roommate, mi compañero de habitación en varios países. Y esa unión hizo que nosotros conversáramos temas familiares y personales tan importantes. Y la unidad se construye así. Fíjate, nosotros somos amigos desde el año 74.
nos conocimos cuando él trabajaba en el Banco Nacional de Descuento y yo también ingresé en esa organización bancaria que existía en Venezuela. Y desde entonces, bueno, la unidad hace que, imagínate, del 74 al 2018, alguna agua ha pasado bajo los puentes. Y yo me siento tan unido con Hermógenes como en los tiempos en los cuales trabajábamos juntos o viajábamos juntos. Esas son algunas de las habilidades de amistad, de friendship, que dirían los, los expertos. Las habilidades prosociales, si se podría decir de esa manera, que provienen de la inteligencia interpersonal. A ver, tengo preguntas del grupo y me gustaría saber cómo vamos con el tiempo, Ayen, por favor. Son ya 5 minutos. Quedan 5 minutos. Ajá, adelante. Entonces, déjame. Hay una a- pregunta, Adrián. adelante. Ya sabemos que pues todas las inteligencias pueden ser desarrolladas, puede haber uno nacido con ellas o no, pero pueden ser desarrolladas. Mi pregunta es, las personas, o en términos generales, las personas que tienen inteligencia interpersonal suelen también tener una alta inteligencia intrapersonal. Es decir, ¿existe alguna relación entre ambas? Bueno, fíjate que sería injusto que yo contestara esta pregunta porque tiene que ver con la inteligencia intrapersonal y esa inteligencia no la hemos conversado en este ámbito, pero sí te voy a dar parte de la respuesta. Fíjate, la gente habla de inteligencia emocional y Howard Gardner, el autor del modelo de inteligencias múltiples que nosotros seguimos, dice que la inteligencia emocional, él no le da demasiado crédito, porque él dice que por lo menos 30% de lo que se habla de inteligencia emocional es completamente especulativo. Que la inteligencia emocional es una mezcla entre la inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. Entonces, con esa respuesta te digo que están entrelazadas. Solamente que el énfasis de la inteligencia interpersonal muchas veces no es el mismo que el que posee las personas que tienen inteligencia intrapersonal y viceversa. Aprovecho para dar algunas de las habilidades de trabajo en equipo que tienen que ver con inteligencia interpersonal. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad donde están representados prácticamente todos los gentilicios del mundo. Eso hace que la ciudad tenga una apreciación respecto a la diversidad que es diferente. Lo que aquí se siente en esta ciudad, en esta región que se llama el DMV, por el Distrito de Columbia, el estado de Maryland y el estado de Virginia, la percepción de diversidad que se tiene aquí es distinta del resto de la República. Hay mucha más apreciación por la diversidad y esa proviene de la inteligencia interpersonal. Saludo a Charo Alcaide allá en México. También te envío mi saludo, mi querida amiga. La habilidad de comprometerse proviene de la inteligencia interpersonal, de obtener, de ayudar, de tutorear, de educar. Los facilitadores deben poseer una inteligencia interpersonal aguda. El trabajo en equipo, la dinámica de grupo, no me voy a meter en el tema psicológico de la dinámica de grupo, solo quiero si quieren decirlo, el group dynamics, la dinámica del grupo, proviene de la inteligencia interpersonal. El darse mutuo apoyo, mutual support, el darse mutuo apoyo proviene de la inteligencia interpersonal. En estos días veía un caso médico de personas que estaban unidas por el cerebro, que habían sido operadas aquí en los Estados Unidos. Y era interesantísimo ver la dinámica de la relación que tenían entre las dos. Por además eran gemelas idénticas, unidas por el cerebro. Es una cosa increíble. Y
y era muy conmovedor porque ese mutuo apoyo llegó hasta el punto de darse vida una a la otra. Muy, muy importante el caso. Por favor, véanlo a través de las redes. Ha habido varios casos de eso, pero son gemelas idénticas unidas por el cerebro. La capacidad de resolver problemas en el grupo, en equipo, también tiene que ver con inteligencia interpersonal. Con esto he dado un paseo a través del desarrollo curricular que debe estar detrás de el desarrollo de la inteligencia múltiple. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes de nuevo en este día que para mí ha sido muy exigente, pero igualmente satisfactorio de poder haber compartido con ustedes. Un saludo, nos vemos como siempre en el espejo.